En Sin Distancias hablamos hoy del trastorno de estrés postraumático en niños con la ayuda de dos psicólogas, dos especialistas en este campo. Se trata de Blanca Mas, profesora del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la UNED y directora del Máster Universitario en Trastornos Postraumáticos que imparte esta universidad, además de habitual colaboradora de este espacio. Blanca, buenos días. Hola Maite, buenos días. Y saludamos también a Belén Marina, psicóloga y directora del Centro de Psicología Betania de Madrid. Buenos días y bienvenida. Hola. Belén. Buenos días, Maite. Para empezar, Blanca, me gustaría hacer una primera descripción general, una primera aproximación al trastorno de estrés postraumático en niños y a sus características más relevantes. Sí, ante todo hay que decir que ha habido un cambio muy importante en el nuevo diagnóstico médico-psiquiátrico, que es donde dan los criterios para evaluar el trastorno, y se ha configurado una nueva categoría específica para problemas relacionados con haber vivido un acontecimiento traumático. Esto es un cambio muy importante porque antes el trastorno de estrés postraumático entraba dentro de los problemas de ansiedad o los trastornos de ansiedad. Ahora la emoción subyacente o la emoción prioritaria no tiene por qué ser el miedo o la ansiedad. Puede ser también la vergüenza, la culpa, otro sinfín de emociones que a lo largo de estos años se ha ido viendo que van apareciendo en el trauma. Y yo creo que es también importante el cambio que introduce al tener en cuenta el momento evolutivo en el que el niño se encuentra cuando experimenta el trauma. Otro cambio que también cabría señalar es que a veces se reduce el número de síntomas que se requieren para dar por positivo alguno de los criterios del diagnóstico, que antes era más alto, y entonces los niños, como tienen menos capacidad verbal, menos capacidad cognitiva, no siempre salían con un diagnóstico positivo de trastorno de estrés postraumático, pero no porque no lo tuvieran, sino porque no cubrían el número mínimo de síntomas. Además, el nuevo DSM-5 lo que ha incluido también es un nuevo subtipo para niños menores de 6 años, que es muy importante, pues son niños muy chiquitines que funcionan de forma diferente. Y para los niños mayores de 6 años, en el diagnóstico, en la relación de síntomas de adultos, lo que se incluye son anotaciones específicas para esta edad, de manera que, por ejemplo, pues los recuerdos angustiosos, recurrentes y repetitivos puede que no aparezcan como recuerdos, pero sí como un juego que se repite en el caso de los niños. O los sueños aterradores en adultos que aparecen en relación con el contenido del trauma. En niños puede que aparezcan simplemente los sueños aterradores, aunque no se sea capaz de determinar si el contenido hace o no referencia al trauma. No, los niños lo que van a tener son como monstruos en su sueño. Hay que tener mucho cuidado porque los niños pueden tener monstruos sin haber tenido un trauma, pero afinando el diagnóstico normalmente ellos tienen monstruos en los sueños. Y aparte de estas pesadillas, ¿qué otros síntomas son típicos de los niños? Belén. Pues podríamos agrupar los síntomas en 3 grandes categorías. Por un lado, puede que los niños presenten síntomas de tipo afectivo o emocional. Pueden mostrar un estado afectivo negativo, estar tristes, tener miedos, pueden estar ansiosos, enfadados. Les cuesta también experimentar emociones positivas. A veces no regulan bien las emociones, es decir, por ejemplo, pueden mostrar un estado de ánimo muy cambiante, que desde fuera se puede percibir como un poco aleatorio, pues si estaba tan contento y ahora de pronto se pone enfadadísimo o tristísimo y además no parece apropiada la reacción con respecto a lo que ha ocurrido, es poco adecuada o desproporcionada. Y pueden tener también un cierto sentimiento de desapego, de extrañamiento y de distancia con quienes les rodean. Eso los afectivos. Los conductuales, igual que en los adultos, aparece una muy fuerte evitación de todo aquello que les pueda recordar de alguna forma el suceso traumático por el que han pasado. Pueden hacerse más retraídos de lo que eran. A veces aparecen problemas de conducta desafiantes, están rebeldes, oposicionistas, es difícil manejarles. Muchas rabietas, Muchas ¿no? rabietas. Las rabietas, pero una rabieta inconsolable, rabieta rabiosa, que sí. Una irritabilidad muy grande, ¿no? en
Sí, que vuelve a ser a veces desproporcionada con respecto a lo que ha ocurrido. A lo que ha ocurrido, sí. A lo mejor es una contrariedad pequeña, pero el niño parece reaccionar exageradamente. A veces encontramos también que los niños dejan de mostrar interés por actividades que antes les gustaba, o cuando son pequeños lo que puede ocurrir es que disminuya la cantidad y la calidad del juego, que jueguen menos y que además sea un juego como más plano, menos rico, menos imaginativo. Puede que tengan también ansiedad de separación y de pronto los niños digan que no quieren ir al cole o se empeñen en dormir con los padres o les cueste más de lo que les costaba antes separarse de los adultos de referencia. A veces también lo que hacen es reproducir ellos el trauma que han vivido, con lo cual, por ejemplo, pueden tratar mal a otros o puede aparecer en niños que han sido víctimas de abuso sexual, puede aparecer una conducta hipersexualizada. En adolescentes, por ejemplo, puede haber un abuso de sustancias que les ayude a afrontar de alguna forma el malestar que sufren. Y quizá no muy frecuentemente, pero de vez en cuando aparecen conductas, un comportamiento autodestructivo, que en los niños puede concretarse en un juego que les puede poner en peligro, aunque ellos no lo hagan intencionadamente buscando el peligro, pero el juego en sí puede ser peligroso. Y luego, por último, el último grupo son los problemas cognitivos. Puede haber ideas muy distorsionadas acerca de los motivos por los que ocurrió lo que ocurrió. Pueden sentirse culpables o pueden culpar a alguien que quizá no haya tenido que ver. Pueden sentir vergüenza, como decía antes Blanca. Y pueden vivir un sentimiento o tener una idea de no merecer ya la pena, de no ser ya alguien digno de ser querido. Y en adolescentes eso supone a veces que se juntan con compañías que de otra forma no hubieran elegido, que son problemáticas, que hacen cosas que... Porque los adolescentes pueden llegar a pensar que esto es lo que yo soy ahora y por lo tanto es con esta gente con la que yo me tengo que juntar. Todo esto lleva detrás una pérdida importante del sentimiento de seguridad y de fiabilidad de lo que les rodea. Es muy importante, cuando hablamos del trauma psicológico en los niños, que todos estos cambios están ocurriendo en un niño que está creciendo, que tiene que aprender a relacionarse con su entorno, que tiene que adquirir las habilidades de regulación emocional adecuadas, que tiene que hacer de forma adecuada unas tareas escolares. Entonces, el trauma o la manifestación psicológica del trauma le va a impedir este desarrollo normal, le va a impedir su funcionamiento diario normal. Con todos estos cambios emocionales va a estar mal con los padres, con los hermanos, con los amigos, en el colegio. Por lo tanto, al problema del trauma y a los síntomas, al sufrimiento del trauma, se le añade la no adquisición de los retos propios de su edad. Con lo tanto, el problema en los niños es muy importante. Y hay que estar muy atentos a esos cambios que se producen en su forma de actuar y en su vida. Me gustaría que dierais algún ejemplo de qué tipo de sucesos pueden provocar estos trastornos que estáis hablando, este sufrimiento en los niños. En este programa en concreto estamos hablando de lo que nosotros llamamos trauma tipo 1, que es el incidente traumático aislado, que puede ir pues desde un accidente de coche a la muerte de un ser cercano que el niño haya presenciado o no. Incluso el DSM-5 introduce ahora la posibilidad de que los niños pequeños adquieran el trauma solo por saber que lo han sufrido quienes cuidan de ellos. Entonces, bueno, tipos de trauma que pueden llegar a requerir este tipo de intervención, pues cualquier situación en la que el niño se haya visto amenazado o haya visto que quienes cuidan de él han sido amenazados o dañados directamente. Eso es, que era lo que queríamos centrarnos hoy en el trauma tipo 1. Y para poner un ejemplo, ¿no? Pues un acontecimiento como los de París de terrorismo, una catástrofe natural, un terremoto, no digamos un tsunami, pero también un accidente, un incendio, cualquier cosa fuerte que el niño sienta su vida amenazada.
Puede ser un acontecimiento o algo que también se sostiene en el tiempo. Por ejemplo, un niño si es víctima o presencia maltrato en su familia, entonces si también es víctima de trauma. Sí, lo que pasa entonces ya entramos en el tipo 2, que son los traumas crónicos. Pero está muy bien que lo saques porque ya entramos en los traumas crónicos. No es algo que ocurre de forma aislada en la vida de un niño más o menos normal, sino es algo que se sostiene. Y además, si ocurre en la familia, está en relación con las figuras de apego, con las personas que en teoría deberían quererle y cuidarle. El trauma entonces es diferente y la intervención entonces es también puede llegar a ser diferente. Bueno, nos vamos a centrar en lo que llamáis trauma de tipo 1, que es el más concreto, el más puntual. Para no establecer errores, todos quedan bajo el mismo rótulo. No hay una diferencia en el diagnóstico. Todos quedan bajo el mismo rótulo, pero especialmente a la hora de la intervención, el trauma relacionado con las figuras de apego, con el maltrato en la familia, la negligencia, los abusos sexuales, son más complicados. ¿Y es siempre necesaria la intervención cuando existe un trastorno de estrés postraumático de este tipo, puntual, concreto? Sí, en el caso de los niños la intervención es imprescindible siempre, porque se ha comprobado, por un lado, que el sufrimiento es muy grande, evidentemente, y por otro lado, que es un trastorno que no desaparece de forma espontánea con el paso del tiempo. Tiende a cronificarse y luego es muy importante lo que señalaba Blanca antes. Puede hacer que la evolución del niño, su desarrollo, se frene. Entonces las consecuencias pueden ser mucho mayores que en un adulto. A veces se cree que los niños se recuperan antes y más fácilmente de los traumas, por ejemplo, de una pérdida de su madre o de su padre. A veces se cree en la psicología popular que los niños, se recuperan muy fácilmente. No es así, ¿no? O no se enteran, que eso también se oye. Sí. Yo creo que no es tanto que no se enteren como que a veces es más difícil en niños decidir si una experiencia puede ser o no traumática para ellos. Porque a veces, si son niños muy pequeños, la capacidad cognitiva que tienen por nivel de desarrollo les puede impedir, en algunas ocasiones puntuales, darse cuenta de que lo que está ocurriendo, por ejemplo, si es algo que ellos están presenciando, realmente está haciendo tanto daño a quien lo está sufriendo. Ese sería el caso en el que quizá el niño, por ser niño pequeño, pudiera estar más protegido que un adulto que entiende mejor lo que está ocurriendo. Y ahí, claro, es muy importante la reacción del adulto. Si el adulto cuida, protege al niño, le apoya y continúa con una disciplina, digamos, adecuada en la que entiende que el niño tenga rabietas, entiende que el niño lo esté pasando mal, le da como un marco para comprender sus emociones, pues el efecto del acontecimiento puede no ser tan grande. Pero uno de los problemas que ha habido con este trastorno en los niños es que los niños eran como los grandes olvidados. Si hay una pérdida, por ejemplo, en una familia, toda la familia está triste y al niño se le hace menos caso. Si hay un huracán, la gente está intentando sobrevivir y al niño se le mira menos. Entonces es como que se han quedado un poquito relegados y de ahí se ha pensado que su sufrimiento no era tan grande. Pero es muy grande su sufrimiento, tal vez menos expresado y puede cronificarse. Y entonces hay que intervenir. Y llegamos ya al capítulo de la intervención. ¿Qué se puede hacer con estos niños? Belén. Bueno, la Organización Mundial de la Salud recomienda para la intervención en lo que decíamos de trauma tipo 1, sobre todo 2 terapias. La terapia cognitivo-conductual focalizada en trauma o el EMDR. La terapia cognitivo-conductual en psicología es una de las terapias más investigadas, con un mayor valor empírico. Ya está prácticamente totalmente demostrada su eficacia, su eficiencia, tiene los niveles máximos o los estándares de oro que se les da en la investigación, que es el nivel tipo 1, es decir, ya sabemos que es una terapia válida y eficaz. El MDR, sobre todo en niños, ha empezado a ser investigado un poco más tardíamente. Todavía no tiene tantos estudios, pero está situado como una terapia altamente prometedora.
por ahora tiene el nivel tipo B, en el que se necesitan más estudios con un control metodológico muy estricto, como se han hecho en la terapia cognitivo-conductual. Bueno, pues si os parece nos centramos en esta última, en la terapia cognitivo-conductual. Vamos a ir repasando cuáles son sus elementos más esenciales. Bueno, tiene una serie de componentes esenciales que se distribuyen luego a lo largo de las sesiones que lleva la intervención. Por un lado, es importante la psicoeducación, que se trata, de informar tanto al niño como a los padres de qué es el trastorno por estrés postraumático, cuáles son los síntomas. Esta forma de hacer llegar a la familia que lo que le está pasando al niño le pasa a más gente es una forma importante de normalizar, no se sienten bichos raros, digamos. Y por otro lado, el saber que eso tiene un nombre y tiene un tratamiento les proporciona la esencial esperanza que necesitan en ese momento. Otro componente importante son las habilidades parentales, en las que el terapeuta entrena a los padres en el manejo de la conducta habitual del niño. Después de que un niño haya sufrido un trauma, es muy típico que aumente la sobreprotección o los padres se hagan más permisivos, y muchas veces los problemas de conducta que tiene el niño no siempre están directamente derivados del trauma, sino de los cambios en el manejo familiar que siguen al trauma. También puede ocurrir que... Sí, perdón. Sí, además, que a mí me parece muy importante, a lo mejor los padres no están preparados para escuchar la emoción del niño. Hablar de acontecimientos traumáticos, los adultos lo sabemos. Si nos encontramos con alguien que ha fallecido, alguien de su familia, no sabes qué decir. Igual dices, pues con un niño que pues todavía más difícil. Entonces no están preparados, se hacen como que no está. Es muy importante acercarte a la emoción del niño y dejar que la exprese. Claro que tienes dolor, claro que lo estás pasando mal, cuéntame. Yo sí que puedo hablar de ello, porque si no, el niño tiene la sensación que su emoción es excesiva y que puede desbordar, que le va a desbordar, que si empieza a llorar, llorará siempre, que si deja salir su rabia puede matar. Es decir, es como que es una emoción tan fuerte que tiene que haber un adulto que le ponga un límite a todo ello y capaz de escucharle. Y que el niño sepa que no hace daño al adulto por expresarse, que eso también es importante. Bueno, yo aquí lo que veo es que es fundamental las pautas que le pueda dar el psicólogo a los padres. Efectivamente. También es esencial enseñar al niño habilidades de relajación. Lo que plantea el protocolo de la terapia cognitivo-conductual focalizada en trauma es dotar al niño de un abanico grande de posibles técnicas de relajación, que van desde la relajación muscular más tradicional hasta cosas como hacer punto, cantar una canción o ponerse a correr, pasando por ejercicios de respiración, de mindfulness, en fin, toda una variedad, de manera que el niño, llegado el momento en el que necesita relajarse y detecta que lo está pasando mal, pueda elegir cuál de los recursos que se le han enseñado es el más apropiado para utilizar en ese caso. Los terapeutas tienen también que enseñar regulación afectiva a los niños, precisamente porque, como comentábamos antes, las emociones están poco controladas y se desestabilizan con facilidad. Es importante trabajar con ellos sus pensamientos también, enseñarles cómo se relacionan los pensamientos, las emociones y las conductas. Hay algo que ocurre, tú piensas, tienes una idea sobre lo que ha ocurrido, eso despierta en ti una emoción y es esa emoción la que hace que tú te comportes de tal manera. Luego, si cambiamos los pensamientos, tú puedes tener control sobre lo que ocurre con tu vida. Después, la parte esencial de la terapia es la narrativa del trauma y el reprocesamiento. Se pide a los niños que vayan contando gradualmente, de forma poquito a poco, qué fue lo que ocurrió. Normalmente en niños mayores de 6 años lo que se hace es que lo escriban. ¿Con qué objetivo? Pues, por un lado, eso hace que se sobrepongan a la evitación. Lo cuentan y dejan de evitar pensar sobre ello, hablar sobre ello, sentir lo que eso les despierta. Por otro lado, al contarlo, el terapeuta puede detectar qué distorsiones cognitivas están fastidiando al niño.
ayuda al niño a contextualizar el trauma dentro de su vida. Ven que el trauma es un episodio, pero ellos no son su trauma. Su vida es mucho más amplia, hubo un antes, va a haber un después, va más allá. Y luego esta narrativa se utiliza para exponer a los padres, como antes bien decía Blanca, al relato de lo que ocurrió, de manera que se les haga capaces de escucharlo con el niño, de apoyar al niño, y sean pues escuchas fiables, que no le fallen al niño después. Me gustaría decir que así todo lo que llevamos diciendo hasta ahora, cualquiera que nos haya oído puede ponerlo en práctica, una mejor pauta de relación con el hijo, una tranquilidad, una calma. La exposición tiene que hacerla siempre un especialista, porque cuando el niño se expone, el recuerdo va a venir a tropel, va a borbotones, y es necesario que la persona que hace esta exposición sepa manejar esta emoción. La exposición tiene que hacerse siempre dentro de lo que se conoce en psicología con el nombre de ventana terapéutica, que es el grado óptimo de activación. Esta activación nunca puede ser tan fuerte que el niño tenga la sensación que realmente aquello es muy peligroso, que él tiene razón, que los adultos están equivocados y que el peligro continúa presente. Porque la idea de exponerte es dejar el problema en el pasado. Ahora no hay peligro. Pero si tienes ahora tanto miedo, esa idea no puede surgir en el niño. Entonces, de hecho, en la misma línea que tú planteas, también es importante que la evaluación la haga un profesional, porque al evaluar los síntomas de estrés postraumático en un niño, muchas veces el inadecuado manejo de los detalles del relato puede convertirse en una exposición en sí misma. Entonces puede despertar en el niño reacciones que quien tiene delante tiene que saber manejar. Sí, vamos, yo creo que todo lo que estáis hablando necesariamente tiene que hacerlo un psicólogo, un especialista. Porque este es un problema serio. Claro. Sí es problema para especialista. Porque es una serie de cosas muy específicas que, claro. que hay y porque que saber además manejar. la familia está involucrada en el problema. Si a tu hijo le ha pasado algo o si en la familia ha habido un acontecimiento grave, toda la familia está en crisis. De acuerdo. Bueno, y si hablamos de niños más pequeños, cuando resulta que no pueden a lo mejor ni expresarse porque son muy realmente pequeños, y supongo que la intervención temprana es importante. Sí, es importante intervenir, por supuesto, lo antes posible, y por supuesto un trauma puede sufrirlo un niño de cualquier edad. Entonces, efectivamente, la capacidad verbal y la capacidad cognitiva de los peques es mucho más reducida, y hay autores que han protocolizado este tipo de intervención, incluso está recogida en algún manual, y compensan la falta de capacidad verbal y cognitiva utilizando distintas herramientas. Por ejemplo, utilizan viñetas para la psicoeducación, para darles la información, utilizan caritas para expresar las emociones, mucho apoyo gráfico para compensar la capacidad verbal que todavía el niño no tiene. No se pedirá al niño, por ejemplo, que escriba la historia de su trauma o de lo que ha ocurrido, pero a lo mejor sí puede dibujarlo. Uh-huh. ¿Y qué otras consideraciones importantes habría que hacer a la hora de aplicar esta terapia? Y os ruego que vayamos un poco más rápido, porque si no nos va a dar tiempo a tratar todo lo que tenemos previsto. Lo más importante, también de cara al psicólogo, es que sea muy cuidadoso en la evaluación, que sea muy cuidadoso con sus preguntas, porque si la pregunta va muy dirigida a lo ocurrido, puede estar generando en la persona o en el niño una emoción muy fuerte, y hoy se ha comprobado que el mayor número de abandonos en terapia se dan durante la evaluación, por el dolor que suscita hablar de ello. Por lo tanto, a lo mejor hay que esperar hasta la fase de exposición para ir teniendo más detalles de lo ocurrido. Aunque siempre están muy programadas y muy pautadas las fases, bueno, pues pueden sobreponerse unas con otras. También es importante, yo creo, en la terapia focalizada en trauma, el aspecto del entrenamiento a padres, la participación de los padres, que no se da en otro tipo de terapias. Es un punto controvertido porque evidentemente requiere más tiempo, alarga un poco la terapia, quizás sea una terapia un poco más larga que otras alternativas y por lo tanto más cara, también hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. Pero se ha demostrado que cuando intervienen los padres, los resultados obtenidos son siempre mejores.
Bueno, entonces podemos concluir que mejoran los niños con esta terapia, supongo que no en todos los casos. ¿Qué grado de eficacia tiene la terapia cognitivo-conductual? Los niños mejoran mucho. El problema es que hasta ahora los trabajos se hacen sobre todo con diferencias estadísticas más que diferencias clínicas. Sin hablar de datos específicos, también es cierto que hay niños que continúan con síntomas y hay niños que no mejoran. Vamos a poner que tuviéramos como alrededor de un 60% de niños que sí hay mejoría. ¿Qué se puede hacer? Hemos dicho que estos tratamientos están muy pautados, muy protocolizados. Pues ahora, una vez que ya hemos comprobado que el tratamiento protocolizado funciona, es necesario mirar al niño concreto que tenemos enfrente y hacer un tratamiento basado en sus problemas específicos, en sus dificultades específicas, en su familia concreta. Cuando esto se hace así, que se denomina hacer análisis funcionales, la mejoría aumenta hasta un 90%. Siempre va a quedar unos niños con los que habrá que hacer tratamientos más largos, porque no hemos dicho, porque hemos ido rápido, que estos tratamientos son cortos, son de 8 a 12 semanas, pero hay niños que requieren solamente más tiempo. Uh-huh. Bueno, ya por ir terminando, porque no nos queda mucho tiempo más, a mí me gustaría una última consideración, y es que aunque no se trataba del trauma del que hemos hablado hoy, que es el trauma más puntual y más concreto de una situación dramática para un niño en un momento determinado de su vida, sí podemos hablar de lo que están sufriendo, por ejemplo, los niños que han sufrido en directo casi los atentados de París, o todo este clima que hay de miedo y de zozobra, ¿no?, en la sociedad ahora mismo. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede tratar estas situaciones difíciles que estamos viviendo con los niños, en vuestra opinión? En el caso de situaciones como la que se ha vivido en París, es importante evitar lo que nosotros llamamos traumatización vicaria. Por ejemplo, toda la recreación que hace la televisión una y otra vez, nos ponen las mismas imágenes, las mismas declaraciones, los testigos que estaban, puede hacer que un niño llegue a desarrollar un trauma sin haber ni siquiera presenciado o estado directamente afectado por esos acontecimientos. Entonces hay que cuidar mucho los medios de comunicación, filtrar un poco las imágenes. En el caso de que el niño sí esté relacionado con los acontecimientos, la psicoeducación que se haga con él tiene que ser interactiva. Es decir, hay que explicarle lo que ha pasado escuchando los miedos del niño. Supongo que mucha gente habrá visto el vídeo de un peque parisino diciendo que quizás se tenían que cambiar de casa porque los malos estaban en Francia. Bueno, pues es a partir de ese comentario del niño cuando el adulto que tenga cerca le tiene que explicar lo que el niño necesita saber, que es quiénes son esos malos, qué hacen y si yo estoy o no en riesgo. La seguridad es muy importante, pero tiene que ser una seguridad, en mi opinión, lo más cercana a la realidad. Los adultos van a intentar protegerte a todos los niveles, tus maestros, tus padres, los policías. Luego es importantísimo, si tengo un minuto, el apoyo de los padres. El apoyo social es de las pocas cosas que sabemos en psicología a ciencia cierta que mitiga el trauma. Así como también sabemos que exacerba el dolor la regañina, la crítica. En un adolescente, por ejemplo, pues si no hubiera sido, ¿no? Vimos en la televisión que había gente que había ido al partido de fútbol en contra de la opinión de los padres. Si luego el padre llega y critica y dice, si ya te decía yo, puede tener toda la razón el padre o no, da lo mismo, pero la crítica exacerba la culpa, exacerba la vergüenza, exacerba todas las emociones negativas. Entonces ahí es necesario saber callarse y no emitir estas críticas negativas. Y siempre pues proporcionar una esperanza realista. Bueno, Belén ha dicho antes filtrar las imágenes que salen en televisión. Como a mí me parece que los telediarios son una verdadera película de terror. ¿Qué quiere decir eso de filtrar, Belén? ¿Que no vean la televisión o que sí que la vean? En Francia se recomendó que no la vieran. Ha habido una recomendación especial que los niños vieran lo menos posible la televisión. Y esta vez ha habido pocas imágenes excesivamente duras. Es decir, en Francia sí se ha tenido mucho cuidado con eso esta vez. Incluso a veces no es solo la imagen, es decir, a lo mejor no hemos visto mucha sangre,
pero el relato de los testigos repetido una y otra vez puede hacer que el niño incluso imagine más, la imaginación de un niño puede ir más allá que incluso la propia realidad. Sí, vamos, eso hace daño a cualquiera, A los niños y adultos. A los adultos, está claro. sí. Pues las imágenes son impactantes, las imágenes quedan grabadas en la memoria, y especialmente las imágenes de algo que a ellos les atañe, a lo mejor algo que está pasando lejos, que no tiene que ver, pues uno se va desensibilizando a este horror. Pero algo que les atañe a ellos cuando puedan salir a la calle es otra cosa. Y en Francia sí se pidió que los niños, hombre, no que estén desinformados, pero que no estén expuestos de forma tan continuada una y otra vez al mismo problema. De acuerdo, bueno, pues nada más, aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias a las dos, a Blanca Mas, profesora del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la UNED, y a nuestra invitada hoy, Belén Marina, directora del Centro de Atención Psicológica Betania en Madrid. Muchísimas gracias por vuestra participación en Sin Distancias. Gracias a Pues ti, muchas Maite. gracias. Blanca Mas dirige en la UNED un amplio programa de formación de posgrado en trastornos postraumáticos que incluye el título de máster universitario y otros 3 niveles de formación más en trastornos postraumáticos. Los interesados pueden encontrar toda la información en fundacion.uned.es. Hasta el próximo mes de enero permanece abierto el plazo de matrícula.